¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 10:40 de AM. Si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. O puedes estar a través de la página www.radiomujer.com.mx. Estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, el día de hoy para tocar el tema acerca de los mensajes en los cuentos infantiles. Pero antes tenemos un servicio social. Se están solicitando 2 donadores de plaquetas A positivo para el señor José de Jesús Mercado Becerra. Él se encuentra en el Centro Médico de Occidente. Se les pide a los donadores presentarse en el banco de sangre. Asimismo, se agradece, en otra noticia, por supuesto distinto, se agradece por haber participado con nosotros en la promoción del libro de nuestra página web. La ganadora de la semana pasada es Graciela de León Aroas. Ella se llevó el libro de Crónicas de una mamá novata. Les recordamos que todas las semanas tenemos un obsequio en la página web. El de esta semana es el libro Las noches habitadas de Alma Delia Murillo. Nos cuenta una historia de 4 mujeres: Carlota, una adolescente, su madre Claudia, una ama de casa, Magdalena, una alta ejecutiva, y Dalia, una mujer que pasa por un proceso de alcoholismo. Si quieres saber más de sus historias y llevarte el libro a casa, solo tienes que ingresar a la página www.radiomujer.com.mx e ir a la sección de promociones. Todas las semanas, como ves, hay una promoción, así que siempre puedes estar checando cuál es la que está vigente. Y aquí, a propósito de estos mensajes en los cuentos infantiles, digamos que el cuento, por ser una producción fantástica, una producción creativa, hasta cierta medida, lo podemos ubicar en el terreno del juego. Y ya en otras ocasiones hemos hablado acerca de la importancia del juego como un espacio transicional en donde se puede crear un puente, digamos, entre la realidad interna y la realidad externa. Esto lo podemos tener en ejemplo cómo puede un niño, por ejemplo, jugar a que vuela. Sabe que no puede volar, entonces no va a ser algo peligroso como lanzarse desde un lugar alto. Entonces va a estar a lo mejor con el ventilador para que esté moviendo su cabello y haciendo como que está volando. Digamos que ahí no se pierde la fantasía, está vigente la fantasía, sin embargo está vigente al mismo tiempo la realidad. Y este espacio no solamente es un espacio seguro, este espacio transicional, en el sentido de que se puede hacer interactuar esta fantasía sin que se convierta en algo delirante. Un niño que con un delirio de que es paloma, por ejemplo, sí se aventaría. ¿Por qué? Porque la realidad está cortada. No hay un puente entre realidad interna, realidad externa. Rescatando lo que estuvimos hablando en días anteriores, un niño que no tiene la capacidad de jugar, que tiene este grado de psicosis, entonces se lanzaría y se haría daño, ¿no? En cambio, cuando puede estar ese puente, puede permanecer, digamos, se puede rescatar la parte fantasiosa unida siempre con la realidad, siempre teniendo los pies en la tierra. Y esto abre un espacio también a la posibilidad creativa. ¿Por qué? Porque estos elementos del mundo interno nos permiten hacer ciertas modificaciones, a veces más o menos duraderas, sobre el mundo externo. Esta es la llamada aloplastía de la que hablábamos en programas pasados, y decíamos, bueno, pues a alguien se le tuvo que haber ocurrido la idea loca acerca de volar, y probablemente teniendo esta idea fantástica y teniendo los pies en la tierra al mismo tiempo, pues podemos tener aeroplanos y podemos tener aviones y podemos tener un sinfín de tecnología que en efecto nos permiten volar, ¿no?
ya no se vuelve algo exclusivamente de la fantasía y van modificando nuestro mundo externo. Y hay algo bastante importante, ¿no?, dentro de los cuentos infantiles, y es que por lo general van teniendo una moraleja, ¿no? Esto es algo bastante peculiar justamente en esos cuentos, y que también lo podemos encontrar en novelas y cosas por el estilo, pero justamente la moraleja va siendo como el centro alrededor de estos cuentos infantiles. Recordaba, Gaby, por ejemplo, cómo está este cuentecillo, una fábula más bien, de la garza y el zorro, ¿no? Y que la garza y el zorro se invitan a comer cada uno a su casa, y al momento en el que llega la garza a comer a la casa del zorro, se da cuenta de que las cosas están servidas en platos, porque el zorro, pues, con su hocico puede comer bastante bien, pero la garza, con su pico largo, no puede agarrar las cosas del plato. Y al momento en el que la garza invita al zorro, la garza sirve la comida en botellas, porque la garza con su pico podía recoger perfectamente, ¿no?, de estos vasos largos su comida, y el zorro se las vio muy apuradas. Este tipo de cuentos, por más cortitos que sean, van dejando un mensaje a los niños, y esto es lo que se les intenta comunicar, y es algo realmente maravilloso, porque dentro de estos cuentos los niños y también los adultos pueden colocarse como los personajes, pueden empatizar con las características de los personajes, tanto con las buenas como con las malas. Esto es algo muy, muy interesante, porque siempre vamos imaginando como que el bueno del cuento es el que nosotros tendríamos como que tener esa identificación, ¿no?, ese vínculo, y siempre queremos que gane el bien. Pero en estas historias siempre están las dos partes, y esas dos partes, aunque unas se pinten como monstruos y las otras como príncipes y princesas, son, digamos, como rasgos humanos. No nos vamos a encontrar un cuento infantil en donde encontremos algo que no sea humano de entrada, ¿no? Para empezar, es imposible imaginar algo que no sea a través de nuestro pensamiento humano. Y aún así, vamos a ver cómo los villanos, aunque sean los más malos, digamos, polarizados totalmente, son rasgos que todos poseemos. Por ejemplo, la envidia en las brujas, o las ganas de destruir, o el dominio que se intenta ejercer sobre los demás. Estos son rasgos que todos tenemos, y por eso es que podemos empatizar con esos personajes. Por lo mismo, el cuento para los niños se presta para que tengan este aprendizaje moral, para que tenga un mensaje de la moral, ¿no? Ahorita en este pequeño ejemplo que le puse del zorro y la garza, es poder empatizar con las necesidades de los otros. A los niños les da mucha gracia, ¿no? Es como si fuera una situación chusca. Bueno, sí, y cuando fue. Pero esto permite hacer la reflexión, porque después de esto, por lo general vienen preguntas, ¿no? No nada más es el cuento y se acabó, sino, ¿tú cómo crees que se haya sentido el lobo? Digo, el lobo, estoy pensándolo ¿Zorro? el zorro, estoy pensándolo en otro idioma. El zorro, ¿tú cómo crees que se haya sentido el zorro en casa de la garza? No, pues muy mal, porque no pudo comer. ¿Cómo crees que se haya sentido la garza en la casa del zorro? ¿No? Y ahí se va armando esta enseñanza. Y esta manera de enseñar se acaba plasmando en estos cuentos, pero también lo vamos a ver en parábolas, lo vamos a ver en historias, por ejemplo con los sufis, ¿no? Como también ahí hay una cierta historia en la cual se intenta hacer filosofía, ¿no? Se hace filosofía alrededor de la historia o del cuento en específico, para, digamos, como para poder analizar aspectos más profundos del ser, porque ahí es casi como si nosotros nos pusiéramos en su lugar. Esto, aún en tiempos modernos, ¿no?, en donde en un principio estos cuentos se iban transmitiendo por tradición oral y después de su escrito, ahora los tenemos en las películas, ¿no?, en estas conocidas películas infantiles. Y también vamos a encontrar ciertos elementos, y vamos a encontrar de alguna manera elementos nuevos, ¿no? Vamos a ver cómo a través del paso del tiempo nuestra cultura va intentando comunicar un cierto mensaje a la generación en digamos, como punta de flecha a través de estas historias. Vamos a ir un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de los mensajes de los cuentos infantiles y cómo es que, bueno, dentro de este espacio
de fantasía, aunque sea tomar prestada la elaboración fantástica de alguien más, es posible tener ciertos beneficios, ¿no? Cuando no son demasiado obvios, como puede ser en algunas fábulas, por ejemplo. Aún así, el simple hecho de tenerlos a la mano, decía Freud, que incluso la compulsión a la repetición se encuentra de repente satisfecha en escuchar una y otra vez el mismo cuento, ¿no? Esto es algo común en los niños, les gusta un cuento y ese es el cuento el que van a solicitar se les lea durante bastante tiempo, repetidamente, durante bastantes noches, o bien el que una vez que tengan la capacidad van a releer, releer y releer, o en el caso ya de las películas infantiles que de pronto pasan algún cuento en formato de película, bueno, pues la repiten y la repiten y la repiten y se saben los diálogos ya, ¿no? Los niños. Entonces, bueno, incluso en ese sentido va hablando de esta compulsión a la repetición, ¿no? Presente en todas las personas y que en los niños se evidencia mucho de ciertas maneras, como esta, por ejemplo. Pero lejos de eso, que sería lo más básico, digamos que un cuento en general procura poner propone una situación real. Vamos a pensar en el deseo de tener amigos, dependiendo, ¿no? de la trama en específica del cuento, pero al nivel del niño, tanto en entendimiento como en cuanto a personajes con los que se pueda sentir identificado, diagonal, atraído el niño, porque probablemente le resulta mucho más atractivo cuando los personajes son animales, por ejemplo. De manera que, digamos, si hay distintos tipos de cuentos infantiles, ¿no? Estaba a punto de decir algo, pero esto no aplicaría para todos los cuentos infantiles. En muchos de ellos podemos ver cómo la trama gira alrededor de algo que quizás muchos adultos podrían considerar dentro de su mundo adulto como algo sin importancia, ¿sí? Podríamos hablar, por ejemplo, y bueno, absurdamente, ¿no? Porque puede ser a propósito de ser amigos, ¿no? A lo mejor un adulto dice, bueno, pues es que si no le caes bien a alguien, pues ni modo y ya, ¿no? Bueno, este tipo de angustias que operan en los niños, la realidad es que siguen operando en los adultos, únicamente van cambiando de forma y, si tienen buena suerte, van adquiriendo a lo largo de la vida distintas herramientas para lidiar con ellas. Pero lo cierto es que en general la visión de los adultos a propósito del mundo de los niños es que es muy bobo, ¿sí? En general, cuando por ejemplo una persona decide cambiarse de casa, cambiarse de estado, vamos a pensar, o de país, porque un trabajo o una mejor oportunidad, lo que sea, en realidad le hace muy poco que el niño vaya a dejar de ver a los niños con los que está acostumbrado a convivir en la escuela. Lo más probable es que la mayoría de los padres ni siquiera lo consideran, ¿no? A lo mejor alguno le dice, bueno, vas a tener nuevos compañeritos, punto. Pero da cierta sensación de ridículo para la mayoría de los adultos pensar en los conflictos emocionales de los niños, los cuales son, vamos a pensar en tu caso, en caso de algún adulto que nos esté escuchando, lo que para ti implica moverte a un lugar que desconoces, cumpliendo una función que desconoces en un nuevo trabajo, donde de entrada asumes que no te van a tratar bien los compañeros de trabajo. Esto de verdad puede despertar muchísima angustia. Y si a ti, ahora imagínate que si a ti te despierta esa cantidad de angustia,
tomando en cuenta que eres un adulto, que tienes más herramientas que un niño, que tienes más recursos mentales que un niño para lidiar con la angustia, ¿tú qué crees que le produzca a un niño este tipo de movimientos? Es mucho, pero mucho más, verdaderamente es exponencial en contraste. Sin embargo, el diálogo de los niños, cuando los niños llegan a platicar acerca de algo, fíjate que mi compañerito y dijo, qué bueno, qué bueno. Igual el niño está diciendo que viajó a la luna y que entonces en la luna había una garza ¿por qué? Porque no le estamos prestando atención. Si fuera un adulto que nos dijera eso, diríamos, bueno, ¿qué te pasa, no? Estás loco. Pero a un niño tampoco se le puede tratar como un adulto. La cuestión es que en general los niños, es esto, ¿no? Se están platicando de cosas importantes y está ahí el niño con ojos pelones. No te preocupes, no escucha. Como si fueran una planta, ¿no? Entonces los cuentos tienen esta cualidad en donde las problemáticas las ponen al nivel del niño, dándoles una seriedad respetable a esas cosas que a los niños sí les producen esa preocupación, esa felicidad o esa angustia. Y que también es bastante interesante, Gabriela, ver cómo hay tantos adultos que van como demeritando el lugar de los niños, ¿no? Demeritando las ansiedades de los niños y que van teniendo el mismo tipo de ansiedad de ellos mismos, ¿no? Más que un verlo como cosas de niños, podríamos pensar que se ven superados bajo la angustia de los niños, ¿no? Estos padres que el niño puede estar llorando y puede estar pataleando, puede hacer un berrinche de cualquier cosa y es verlos impávidos, ¿no? Sin mover nada, al rato se le quita, ¿no? Al rato se le quita. Pero sin hacer nada al respecto, también nos vamos dando cuenta cómo se ven superados por la ansiedad de los niños, ¿no? Cómo el miedo que pueden llegar a tenerlos. Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado de este ejemplo, Gabriela, del niño que de repente empezó a escuchar la voz de Dios y sus padres brincaron a hacer un libro al respecto, ¿no? Después de un accidente que había tenido. Esto va hablando justamente de cómo esa misma mentalidad infantil se va filtrando en todos lados de nuestra vida. Y aún así vamos haciéndolo como si fuera algo ajeno a nosotros. Esto es algo bastante interesante si lo pensamos en cómo parte de las películas más exitosas, ¿no? Como todas estas nuevas superproducciones que de repente uno podría decir, bueno, es que ya el cine ya no tiene contenido, son unas producciones horribles, o la música, ¿no? Es que esto es así, ya el colmo, es una decadencia en este tipo de arte. Sin embargo, eso es lo que se busca, ¿no? Se acaba buscando algo fácil de comprender. Tal vez usted no se haya dado cuenta de algo que sucede últimamente en el cine, que en los famosos trailers, en los adelantos que nos dan, sale toda la película. Toda la película. Si usted tiene un poquito de buena memoria, se va a dar cuenta cómo ponen el inicio, la mitad de la película y la conclusión de la película. Es el colmo de cómo se tiene que mostrar toda una película para que la gente sepa que va a haber un buen final y para que le den ganas de ir a ver la película, ¿no? Ahí ya estamos viendo justamente cómo es que se requiere, cómo se van pidiendo este tipo de estructuras ya masticadas, ya digeridas, para que nosotros solamente vayamos a observar sin tener ningún acto de pensar. Y esto es algo bastante interesante si recuperamos cuál es la función de estos cuentos para los niños, ¿no? Los padres que les leen cuentos a sus hijos, tal vez antes de dormir, o que tienen estas sesiones que no es vamos a hacer algo que nos deje sin pensamiento a los dos durante 1 o 2 o 3 horas, ¿no? Hay que sentarnos a ver la televisión. Ya fíjese cómo se va haciendo una interacción nula al respecto de esto, ¿no? Porque uno dice, vamos a ver la televisión, bueno, pero ¿cómo voy a poner a ver las caricaturas, a Bob Esponja? No, pues no. Eso no lo puedo hacer con mi hijo. Entonces le pongo una televisión a él en su cuarto y una televisión en mi cuarto, y así podemos ver cosas distintas. Y así estamos pasando un tiempo familiar. O simplemente nos amachamos y le ponemos a lo que nosotros queremos, pero estamos viendo la televisión. Algo que justamente está cumpliendo ese papel que tal vez tendríamos que hacer nosotros en un sentido de reforzamiento al momento de poder compartir este tipo de momentos con nuestros hijos, ¿no? ¿Cuántas veces dije momentos en esa oración? Pero digamos que la intención alrededor de estos cuentos no es entretener solamente, que esto es algo que se va perdiendo de repente entre la muchedumbre de productos que tenemos. No es entretener,
sino que a final de cuentas es comunicar algo, que deje un mensaje, y esos mensajes a veces son hasta algo extraños. Regresando al bloque comercial, platicamos un poquito de esto. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de los mensajes de los cuentos infantiles. Y bueno, podríamos decir tanto la parte, de alguna manera se va transmitiendo la cultura, digamos, a través del cuento, en el sentido de las buenas costumbres, el tener en cuenta la necesidad del otro, que si está este cuento de la hormiguita, que era muy trabajadora y entonces como está chambeando todo el tiempo a la hora del invierno, sí que puede estar relajada, mientras que la cigarra estuvo flojoneando todo el año y entonces en el invierno pues está muriendo de hambre, ¿no? Por no haber previsto. Digamos, tanto está esto que este tipo de mensajes que son más obvios y más directos, como muchos otros que van en función a elaborar cierto tipo de angustias fantásticas en los niños. Angustias que no están claramente colocadas en su cabeza, ¿sí? No es como un niño que diga, por ejemplo, no sé, se me rompió tal cosa, ¿no? Y entonces estoy muy triste porque se me rompió eso. Sino angustias arcaicas que no alcanzan a configurarse como un pensamiento en su cabeza. Vamos a pensar, por ejemplo, en los celos que le puede tener un niño a su hermano. Y recordemos que las intensidades con las que sienten los niños son mucho mayores que aquellas con las que sienten los adultos, precisamente porque, recordemos, ellos tienen menos herramientas de elaboración de sus propias pulsiones. Entonces, los celos, las envidias son celos y envidias de muerte, ¿no? Quizás muchas personas han escuchado a sus hijos, ¿no? A propósito del hermano menor, ay, vamos tirándolo por las escaleras, ¿no? O vamos tirándolo a la basura, no nos podemos deshacer de él, no lo podemos regalar. Y el niño lo dice en serio, en verdad querría que se desapareciera esa criatura. ¿Por qué? Porque la intensidad es tan grande. No es que sea malo, no es el equivalente a un adulto considerando la posibilidad de tirar a una criatura por la escalera o de tirar a su rival por la escalera. No es equivalente porque lo que ocurre es que la cabecita del niño no se ha elaborado. Hay niños que quizás lo pueden llegar a elaborar en palabras, pero hay muchos otros que no. Por la cuestión de la represión, no pueden elaborar ese pensamiento y les genera mucha angustia. El hecho de que no lo piensen no significa que no lo sientan. Entonces les genera mucha angustia, sentimiento de culpa, miedo a que le vaya a pasar algo al hermanito, etcétera. El hecho de tener ese sentimiento innombrable ahí dentro, ¿no? La rabia que pueden sentir con la mamá también, ¿no? Que es una rabia tremendo. Uno puede ver bebés que patean, que muerden a la mamá, que, bueno, de verdad se puede ver claramente el odio y el enojo que tienen en ese momento, lo cual no significa que al mismo tiempo la mamá represente algo bueno y necesario para el niño. Entonces todas estas fantasías se van a volver verdaderamente angustiantes en la cabeza de un niño sin que tengan momento de elaboración, un momento para que pueda comprenderlas, ni tampoco una vía para que pueda ponerlas en palabras. Ahora, nosotros no, pues no, tampoco es que un papá se vaya a sentar y le vaya a decir al niño, mira hijo, lo que pasa es que ahorita me odias, pero pues no, porque ni es analista el papá, ni probablemente va a tener idea, ni nada de eso, ¿no? No va a poder ponerle en palabras eso. Sin embargo, podemos ver en los cuentos esta clara escisión entre la mamá buena y la mamá mala, ¿no? Por ejemplo, la bruja malvada que se roba a la niña y la aleja de la mamá que sí era buena. Y entonces tiene un espacio para jugar a que odia a una mamá, que es la bruja, entre comillas, que no es la misma que la buena, entre comillas, pero al final de cuentas la bruja del cuento está representando a la mamá que el niño ve o la niña ve cuando está enojada con la mamá.
que para poder odiarla a gusto, sin que esto le traumatice demasiado, entonces en el cuento aparece como un elemento distinto, ya desde el simple hecho de que no es su mamá, es la del cuento, de que no es ella quien le está odiando, sino la del cuento o el del cuento, y además es claramente mala, ¿no? Y la buena está ya reservada a salvo de cualquier daño, ¿no? Entonces se van elaborando y como que se le van poniendo palabras a angustias clásicas de los niños. También por eso es que el contenido de los cuentos infantiles generalmente la temática es tan similar. Ahora, hay algunos otros cuentos que desde mi punto de vista hay quienes pueden decir, no, bueno, pero es que los niños tienen que aprender a elaborar, por ejemplo, la cuestión de la muerte. Entonces, así como muchas personas piensan, a mí me parece una muy buena opción que los niños tengan una mascota y junto con el crecimiento con la mascota, si tú lo vas a cuidar, papá, si piensas que el niño lo va a cuidar, no, pero bueno. Junto con el crecimiento de la mascota se van dando cuenta de tantas cosas a propósito de la convivencia y probablemente también va a ser el primer ser con el que les toque experimentar una despedida, una experiencia de muerte. Hay quienes consideran que debería ser como inyectarle situaciones abiertamente traumáticas y finales abiertamente angustiantes a los cuentos infantiles para que entonces los niños los puedan elaborar. Yo considero que no es así. Yo considero que una situación traumática que llega al punto de producir ya un sentimiento tan fuerte como para traumatizar al niño, esté en el cuento, esté en la vida real, simplemente lo va a romper y va a darle la fantasía de que en verdad sus pensamientos de odio, sus pensamientos de celos pueden de hecho generar todo ese desastre que se está generando en el sueño. Sí, y esta situación, por ejemplo, de ese pensamiento mágico, Gaby, es algo que a mí me ha alarmado en los últimos, que serán como unos 10 años que lleva, un poco más, que lleva un poquito esta idea de que si piensas algo lo suficientemente fuerte y lanzas tus deseos al universo, se te va a cumplir. Que los adultos lo siguen creyendo, sí, lo escuchamos la otra vez en los testimonios. Sí, en los testimonios nos está, imagínense, estaba refiriéndome que lleva como 10 años esta idea, siempre ha estado, pero como que entró digamos como que en los medios masivos, ¿no? Por ahí se hicieron películas, se hicieron libros, muchísimas cosas alrededor de cómo estos decretos cambian tu vida y que si tú quieres algo realmente va a suceder. Eso no lo podríamos entender como un pensamiento adulto, ¿sí? Y más de alguien va a decir, es que a mí ya me pasó. ¿Se acuerda de lo que estuvimos hablando alrededor de la superstición? Es que yo quería eso y eso fue lo que me sucedió. No nos damos cuenta de que vivimos en un mundo de posibilidades, ¿no? Y de que estas coincidencias que nos acaban sucediendo tan a menudo, realmente no son coincidencias, ¿no? Uno puede decir, es que ¿quién iba a pensar que me iba a encontrar al amor de mi vida en ese lugar, ¿no? En ese lugar que visito de lunes a viernes. No, pues claro que se va haciendo algo que nos puede llegar a generar este impacto, pero es más bien como por la sorpresa y el desconocimiento que por una realidad concreta. Y esto, digamos que de alguna forma se vuelven en los cuentos infantiles para adultos que nos acabamos contando, ¿no? Porque ya ni siquiera es como este pensamiento mágico que se aterriza en una situación real, ¿no? Cosas tan sencillas como el cuento de Caperucita y el lobo feroz, ¿no? Uno puede decir, bueno, es que podríamos hacer todo un análisis alrededor de los personajes y lo demás, que ese tipo de análisis, le voy a decir, se me hacen un tanto como ya sacados de la realidad, porque estamos analizando algo a través de nuestra subjetividad, o sea, de nuestro marco teórico, podríamos decir, psicoanalíticamente podríamos ver que están estos y estos y estos factores, pero no es algo que esté armado de tal o de cual forma, ¿no? Ese tipo de análisis, si bien son interesantes, son un ejercicio interesante, no es algo como que podamos tomar como que ahí entonces está toda la verdad, y porque esto es lo que va sucediendo, ¿no? Por ahí, hablando de este tipo de pensamientos mágicos, hubo un momento en el que se pusieron de moda los dioses griegos, no sé si usted lo acuerda, los dioses y las diosas griegas, ¿no? Y era todo un análisis de la personalidad de los dioses,
y cómo nosotros éramos dioses realmente, ¿no? Cómo cada quien se iba identificando con uno y por lo tanto esas eran las partes fuertes de nuestra personalidad y de lo demás. Bueno, se hizo el nuevo horóscopo, ¿no? Se volvió el nuevo horóscopo, porque si yo era Cáncer o yo era Piscis o ahora yo era la diosa fulana o el dios perengano. Y esto es un reduccionismo digamos, de todo lo que se podría analizar de la personalidad de las personas. Óigame nada más, yo con la revoltura. Le digo que se vuelve un reduccionismo, ¿en qué sentido? En el que se vuelve una cosa más como un producto para mantenernos aplaudiendo, para mantenernos contentos, de la misma manera que los horóscopos, de la misma manera que todas estas otras cosas. Se vuelve un cuento, se vuelve una historia simplemente para entretenernos, pero que entre una y otra coincidencia y otras posibilidades que ya estaban acomodadas en nuestra vida, nos hacemos creer que son reales. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momentito. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Estamos hablando acerca de los mensajes en los cuentos infantiles. Tenemos una participación vía WhatsApp, te recuerdo. El número celular es 333-822-3208. Si tú también quieres hacernos llegar alguna participación. Nos comentan a propósito justamente de esta que se ha hecho famosísima ley de la atracción, ¿no? Nos dice esta persona que ella tenía la idea de que si decretamos algo, esto se atrae, ¿no es cierto, José Luis? Básicamente, esta es la idea que se maneja. Y esa es la afirmación que se hace en infinidad de libros y propaganda y películas, etcétera. Lo que estamos hablando acá es que este tipo de pensamiento no es cierto, o sea, de entrada no es cierto, pero ¿por qué prevalece este tipo de pensamiento y por qué se esparce de una manera tan fácil y casi natural? Porque responde a el pensamiento mágico que opera al inicio de nuestra formación psíquica. Cuando nosotros somos niños, tenemos este pensamiento mágico, lo cual significa que vamos explicándonos las cosas del mundo externo en función a cachitos de nuestro mundo interno. ¿Te acuerdas que en programas pasados decíamos, a propósito del delirio, por ejemplo, cómo en las áreas que desconozco del mundo se ponen aspectos del mundo interno? Entre mayor es el área que desconozco del mundo externo, bueno, pues un niño puede pensar, por ejemplo, que los que aparecen en las películas son pequeños actorcitos que están metidos dentro de la televisión, de alguna forma, ¿no? Y esto es una teoría infantil, definitivamente muy mocha, que luego podemos ver en un adulto pensando que verdaderamente, por ejemplo, una videocámara puede robarle el alma. También es el mismo tipo de pensamiento, solamente que en el caso del niño es propio de su momento de desarrollo, en el caso del adulto ya está respondiendo a una estructura psicótica. ¿Por qué? Porque a lo largo, digamos, de la vida tendría que habernos quedado claro cómo es que realmente funciona el mundo externo. Entonces el pensamiento mágico, el pensar que si yo decreto algo, lo voy a atraer, responde justamente a este pensamiento mágico, y lejos de lo que se imagina la mayoría de las personas, que sería algo maravilloso, que sería algo hermoso, es algo verdaderamente aterrador. ¿Por qué? Porque si tú has tenido en algún momento la experiencia de estar soñando y después darte cuenta de que es un sueño, y entonces algunas personas dicen, bueno, entonces como estoy soñando, vamos a pensar que aquí había una playa, ¿no? Y era maravillosa y que está llena de delfines, y los delfines jugaban conmigo y jugábamos a la pelota, qué sé yo. Entonces suena como una propuesta maravillosa, ¿no? Podemos crear nuestro mundo así como de ensueño. Pero esto, cuando opera en cualquier persona, adulta o niño,
lo que realmente trae es un sinfín de angustias, porque nuestros pensamientos están plagados no por nuestra voluntad consciente, sino por lo que atañe a nuestro deseo inconsciente. Vuelvo a esto, los celos que pueden generar en una persona, en un niño más claramente, el deseo de que se muera su hermano, el enojo que puede generar el deseo de que se muera su papá, que se muera su mamá. Esto existe, en el niño es mucho más claro, en el adulto el deseo ya está más enterrado, pero sigue existiendo. Entonces, este tipo de pensamientos te van a aparecer de una u otra forma también en tus sueños, en la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas terminan viviéndose perseguidas porque sienten que por el hecho de haber soñado eso, o por el hecho de haberse enojado con el papá o con la mamá, o por el hecho de haberle gritado, entonces se va a morir. Entonces va a pasar, y entonces ahí los tiene uno haciendo el contrarritual, no, pero va a estar bien, pero va a estar bien, pero va a estar bien, repitiéndolo 500,000 veces para tratarse de quitar la angustia, ¿no? Uh-huh. Y esto, bueno, como tú ya lo estabas mencionando, Gaby, va hablando de una parte psicótica en nuestra personalidad, ¿no? No podríamos hablar de que hay un error o de que es algo malo creerlo o bueno creerlo, sino que hay que recordar que cada uno va haciendo lo que puede, ¿no? Cada uno se va acomodando en las ideas que puede. Acá podríamos argumentar hasta cierto punto, y solamente hasta cierto punto, una cierta ignorancia alrededor de esto, ¿no? Pero, ¿por qué nos hace sentido que si nosotros externamos nuestros deseos, se van a hacer realidad y nos parece una niñería que los niños le hagan su cartita al niño Dios o a Santa Claus y que nosotros compremos sus regalos? ¿No le parece que es exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo. Nosotros ya no tendríamos que comprar regalos en ese caso, ¿no? Porque los niños están poniendo su decreto al universo de que quieren esos regalos. Nosotros somos los que los compramos, ¿no? Sabemos que hay una acción atrás de eso que están haciendo los niños. Y acá hay algo que nos puede llegar a confundir, porque así como estábamos hablando en algunos momentos en los programas pasados sobre las pseudociencias, nuestro cerebro, nuestra percepción falla. Tan falla que es posible que nos maravillemos con trucos de magia, con ilusionistas, que desaparecen las cartas, que desaparecen a una persona, que la cortan a la mitad, que no podemos explicarlo en el momento. Nosotros sabemos que no cortaron a nadie, ¿no? Se metieron en un cajón y no cortaron a nadie por la mitad. Tenemos el entendimiento de que eso es imposible, sin embargo lo estamos viendo. Esto es por las fallas de percepción de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Porque para empezar, no sé si le ha sucedido a usted que está estacionado, está detenido en un alto y los dos carros a sus lados empiezan a adelantarse un poquito y siente que su carro se está yendo para atrás, ¿no? Uno podría decir, ¿qué pasó, no? Y le pisamos al freno. Eso es una falla en nuestra percepción, porque nuestro cerebro está tomando puntos de referencia en el horizonte y cuando vemos que eso se adelanta, aunque no nos estemos moviendo, aunque no hayamos hecho nada nosotros, aunque consciente o inconscientemente hayamos puesto el freno de nuestro carro, nos asusta. ¿Por qué? Porque no estamos al tanto de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y esto es lo que pasa con este tipo de decretos, ¿no? Yo quiero un trabajo que me haga sentir muy bien, un trabajo que me paguen muy bien, que me pase esto y que me pase lo otro. Ahí está mi decreto al universo. Si nos sentamos en un cuarto, le aseguro que no va a pasar nada. Nada. Es más, le puedo apostar lo que usted guste, que si se encierra en un cuarto durante los últimos 15 años después de ese decreto, no le va a llegar ningún empleo. ¿Por qué? Porque lo que va generando eso es nuestra interacción. Pero en el momento en el que se nos da, imaginemos de que tarde o temprano íbamos a encontrar un empleo, ¿no? Llega el empleo y de no estar ganando nada a ganar algo de dinero, es un empleo en el que nos están dando a ganar muy bien, podríamos pensar. Y que me voy a sentir a gusto, ¿por qué? Porque eso era lo que yo quería que pasara. Y me acabo comprobando a mí mismo, en esa misma falla de percepción, que el universo me lo ha dado. No. Nosotros fuimos a buscar empleos, dejamos 400 solicitudes y después de 2 años alguien nos habló. Bueno, fue por lo que hicimos, pero no por lo que deseábamos. Porque si no, justamente caemos en esta espiral de angustia en la cual tanto lo bueno como lo malo se nos cumple.
Porque los sueños no nada más son sueños agradables, las pesadillas también son sueños. Y si todo esto va bajo el poder de que lo deseemos o no lo deseemos, no, pues imagínese, estaríamos sumidos en la desgracia. ¿A cuántas personas les cae mal a usted? ¿Cuántas personas le caen mal a usted? Como para que si nuestros deseos o nuestras intenciones les afectaran de esa manera mágica, no, bueno, qué necesidad de usar armas, qué necesidad de usar la guerra. Estaríamos destruidos con nuestros poderes mentales y con el universo, porque entonces, ¿qué pasa, no? A final de cuentas, si yo estoy pidiendo algo, es algo que se va haciendo un intercambio. Pero, como le digo, nuestra percepción nos acaba engañando y nos hacemos creer que hay algo mágico atrás de eso. Pero no va por ahí. Hay que pensarle un poquito más. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta pronto.